Formando 1.000.000 de guerreros, le saluda su pastor Pedro Carrillo, generando desde la ciudad de Barranquilla. Estamos aquí para ir aclarando y debatiendo sobre algunos puntos neurálgicos en la guerra espiritual. Preguntas que me hacen los oyentes con respecto a las apariciones de los fallecidos, personas que ya fallecieron y que aparecen en sueños o aparecen en visiones, personas que la han visto frente a su cama. A veces las personas llegan, hablan, a veces no hablan, y a veces aparecen en sueños personas amigas, familiares que ya fallecieron. Y está la incógnita, ¿qué pasa allí? ¿Qué es eso? ¿Es un espíritu inmundo? ¿Es un demonio? ¿Es realmente el espíritu de la persona que murió? Eso lo vamos a estar aclarando durante este rato que vamos a estar charlando en esta capacitación de guerra espiritual. Primero quiero comentarle pues que los espíritus o el reino de las tinieblas está organizado por diferentes rangos de espíritus, y ustedes saben que la palabra lo explica muy bien en Efesios capítulo 6. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, que vienen siendo los espíritus príncipes o arcángeles que cayeron. Luego vienen, después de principados, vienen las potestades o autoridades, y después vienen gobernadores de las tinieblas, y luego vienen huestes espirituales de maldad. Nosotros nos rozamos mucho con las huestes espirituales de maldad, que son ejércitos de espíritus de bajo rango, que son los que están constantemente moviéndose en la tierra, en la vida de las personas. Y de ese ejército o de esas huestes espirituales de maldad, de eso quiero hablarles. Ese grupo de huestes espirituales, ahí hay muchos demonios de bajo rango, o como si fueran soldados rasos, sin unos títulos sobresalientes, sino que son los obreros del reino de las tinieblas. Los gobernadores están al frente de muchos de esos grupos de espíritus, los principados también, y las potestades, pero en específico las huestes espirituales de maldad son espíritus de bajo rango, son obreros, son los que trabajan, son los que cumplen órdenes, son los que hacen efectivas las órdenes de los espíritus superiores, son los que andan atacando a las personas, son los que realizan las actividades de maldad, de enfermedades, de ruina, de tormento, de muerte. Estos espíritus son los que están entrando en el cuerpo de las personas o en el alma de las personas y comienzan a ministrar, a hacer daño, a destruir. Y nosotros, nuestro ministerio de guerra espiritual es precisamente expulsar esos espíritus que han penetrado la vida de las personas y que están creando efectos negativos en la vida de ellos. Pero dentro de de ese ejército de maldad hay diferentes clases de demonios. Eso quiero explicarle. Todos pertenecen a las legiones o huestes espirituales de maldad, pero dentro de esos espíritus que están como soldados rasos, no todos tienen las mismas cualidades. Estos espíritus se dividen en dos clases
específicamente se dividen en dos clases, que son espíritus inmundos y demonios. Son dos clases específicas que vamos a tratar de todas las huestes espirituales de maldad. La Biblia habla de demonios, la Biblia también habla de espíritus inmundos, y a veces los intercala, a veces en un mismo pasaje. Por ejemplo, en el pasaje del Gadareno, en uno de los pasajes dice que este Gadareno tenía espíritus inmundos. Marcos, en el capítulo 5, que habla del Gadareno, dice que el Gadareno tenía espíritu inmundo, pero Lucas, en el capítulo 8, hablando del mismo Gadareno, dice que no tenía espíritu inmundo, sino que tenía demonios. Entonces la palabra a veces dice que son espíritus inmundos, en otra parte dice que son demonios. Entonces no alcanza uno a encontrar la diferencia que hay entre el uno y el otro, entre los demonios y los espíritus inmundos. Por esto vamos a estar acudiendo mucho a la experiencia para nosotros poder diferenciar el trabajo de los espíritus inmundos de los demonios. Los espíritus inmundos son espíritus sin forma. En la experiencia, cuando hemos enfrentado en guerra espiritual, en visión, vemos los espíritus inmundos que no tienen forma, son como un fluido, son como un humo que se mueve en el aire, como un polvillo que tú tiras al aire, y se ve allí que se mueven las partículas, las cosas, como el humo que sale de una llama de fuego que se mueve por los aires. Así vemos nosotros cuando enfrentamos a los espíritus inmundos, pero los espíritus inmundos tienen una cualidad que es diferente a los demonios, y es que los espíritus inmundos tienen la capacidad de adaptar formas, imágenes de personas. También pues pueden tomar cualquier otra forma de cosas, que luego se los voy a explicar más para que usted lo pueda entender. Los espíritus inmundos, vuelvo y les repito, no tienen forma, pero ellos pueden adaptar la forma que sean. Recuerden que ellos eran ángeles y que cayeron en la rebelión que hizo Satanás, y se vinieron con él al reino de las tinieblas, y los ángeles tenían esa capacidad de adaptar forma humana. Recuerden ustedes allá en el pasaje de Sodoma, en la vida de Lot, allá en Génesis, en donde los hombres de Sodoma vieron a los ángeles como si fueran personas. Inclusive se enamoraron, puesto que eran sodomitas, eran gay, ¿no? Y les gustaba pues el mismo sexo, y cuando vieron estos hombres fueron atraídos por la belleza, por el físico que tenían los ángeles. O sea que ellos habían adaptado forma humana. Y así como los ángeles pueden adaptarse a forma humana, así también los espíritus inmundos pueden adoptar forma de personas, y en especial a ellos les encanta es personas fallecidas, aunque también utilizan la imagen de una persona viva, pero por lo general ellos utilizan más las imágenes de personas que han muerto. Vamos a entrar a analizar un poquito, digamos, la historia, ¿no? Vamos a utilizar también la historia para que usted se vaya adaptando. Todas las naciones, todos los países
tienen fábulas, historias, historias de viejas, dice el apóstol Pablo, que le dice a Timoteo que no esté pendiente de fábulas y de cuentos de viejas, porque todos los países tienen sus historias, cada ciudad tiene sus historias, y los espíritus inmundos son especialistas en tomar la forma de los cuentos, las formas que aparecen en los cuentos, en esos cuentos de viejos, historias pasadas. Por ejemplo, cada país tiene una forma de idealizar los dioses que nosotros le llamamos panteón. Por ejemplo, los griegos tienen su panteón griego, en donde hablan de todos los dioses que ellos tienen, que el apóstol Pablo, recuerden que llegó a Atenas y tenían las imágenes de todos los dioses de ellos, y ellos tienen una historia para cada dios, o sea, es la forma como explicar lo que sucede en este mundo. Y a las personas que tenían problemas con el alcohol, pues los griegos decían que eso era producto de un dios que existía, que era el dios Baco, que era el dios que influía en todo lo que tiene que ver con el alcohol. Y así muchos más. En el amor estaba Afrodita, en fin, tenían muchos dioses para poder explicar los fenómenos de la vida, los fenómenos que sucedían en esta tierra. Y esas historias se fueron solidificando y fueron creando el panteón o los reinos de los dioses de Grecia. Así también Roma tenía su panteón romano, en donde era muy parecido las historias a lo de los griegos, pero con nombre distinto, porque acá el dios supremo de los romanos era Apolos, pero allá era Zeus, pero que tenían la misma cualidad. O sea, el panteón romano y el panteón griego, las historias para explicar las cosas era similar, pero con nombres distintos. Así también en África, pues los africanos tienen su panteón, ¿no? El panteón Yoruba, en donde ellos hablan de todos sus dioses, donde están lo que se conoce como las 7 potencias africanas, y entonces ellos tienen un dios que se llama Olofin, y Olofin pues para ellos es el dios supremo, y de donde nacen todos los dioses, los demás dioses que ellos adoran. Y los espíritus inmundos tienen esa cualidad de tomar todas esas historias y tomar la forma que ellos están relatando en sus historias. Y de ahí nacen pues la idolatría. Cada uno de ellos le hace su forma física a su Dios y comienzan a invocarlos, comienzan a adorarlos, y es ahí donde entran los espíritus inmundos para recibir adoración. Y cuando son invocados, pues ellos llegan y toman la forma del Dios que ellos han hecho. Según la forma que hayan hecho, así estos espíritus toman la forma y comienzan a parecerse a las personas. También a veces en las ciudades, ¿no? Hay historias, historia de Pie Grande, historia de Madremonte, historia del Patasola, historias así del caballo sin cabeza, del caballo de 3 patas, y cosas así por el estilo, del hombre caimán, y así.
el hombre caballo, del centauro y cosas por el estilo. Y las personas van recreando a todas las generaciones con estas historias, y a muchas personas se les aparecen estos espíritus inmundos, el espíritu de la Llorona, el espíritu de... Todo eso se les va a aparecer porque los espíritus inmundos toman esa fábula y ellos toman esa forma y se les aparece a las personas. Entonces, así es que nace la idolatría en los panteones, los dioses y cosas así por el estilo. Nosotros acá, que éramos católicos, o las personas que son católicas, usted sabe que también hay un panteón católico, ¿no? En donde hay un Dios supremo, donde hay una cantidad de santos o intercesores que fueron canonizados por la Iglesia Católica, y que la gente los invoca también, y que le dan una naturaleza a cada uno de ellos, donde hay un santo para el hogar, hay un santo para los presos, hay un santo para las enfermeras, hay un santo para los abogados, hay un santo que intercede por los problemas económicos, hay un santo que intercede para recibir sanidad. En fin, le dan una cualidad a cada uno de estos santos, y esto lo aprovechan los espíritus inmundos también para descender y manifestarse. Toman la forma del espíritu que está ahí en la foto para descender. Entonces, los espíritus inmundos no tienen forma, ellos toman la forma después que los invoquen, porque ellos lo que les interesa es ser invocados, y segundo es digamos el ser adorados. Cuando una persona adora una imagen, pues hay un espíritu que aprovecha para recibir esa adoración, y generalmente pues se utilizan las velas actualmente, ¿no? Porque antes se utilizaban los tambores, antes se utilizaban el llamador, utilizaban las llamas de fuego, las hogueras, las antorchas para invocar los espíritus. Ahora se utilizan las velas para invocar los espíritus, y una persona pues coge un cuadro de un dios cualquiera y le coloca una vela, pues, y el espíritu inmundo desciende. Muchas casas que me ha tocado orar, pues hemos encontrado espíritus porque personas que vivían en ese lugar prendían velas a los espíritus. Algunos le ponían velas simplemente a las ánimas del purgatorio, y en una ocasión yo llegué a una casa donde las personas soñaban mucho con personas muertas, con personas fallecidas, pero en cantidad. Y el problema era que estas personas soñaban con estos espíritus, porque estos espíritus descendían a esa casa de manera constante, porque la persona le ponía una vela los lunes a las ánimas de los muertos, a las ánimas del purgatorio, decía ella, ¿no? Y esto atraía una cantidad de espíritus inmundos que se movían en esa casa. Entonces los espíritus son invocados a través de las velas. Los brujos, ustedes saben que colocan la imagen y colocan las velas en los altares para que desciendan los espíritus. A veces fuman tabaco para crear el ambiente para que el espíritu baje. A veces rocían ron para que los espíritus bajen. Depende la naturaleza de cada espíritu que ellos quieren hacer descender o invocar. Entonces, los espíritus inmundos tienen esa cualidad, ¿no? De tomar la forma de cualquier persona. También así, cuando usted tiene fotografías de personas que ya han muerto,
un familiar que ya murió y usted le hace altares, ¿no? Le pone velas, le pone flores y cosas así por el estilo para estarla pues rezando, orando, hablándole, pidiéndole. Hay mucha gente que le pide a los familiares, por ejemplo, de la mamá que murió, y entonces le pide que lo guarde, que le proteja, que lo ayude, y cosas así por el estilo. Entonces los espíritus inmundos aprovechan esta situación de invocación y de adoración para descender y tomar la forma de la que está en la foto. Y no solamente toman la forma, sino que también toman las cualidades de la persona. Pero la pregunta es, entonces no son los espíritus de las personas que murieron. No son los espíritus de la persona que murió, porque la palabra dice claramente que en Hebreos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y recuerden ustedes que en la parábola de el hombre rico y Lázaro, recuerde que este hombre le dice a Jesús, Jesús dice que el hombre rico le dijo a Abraham: quiero que mandes personas que ya murieron a hablarle a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: de aquí no sale nadie, ellos tienen que escuchar a los profetas, a los predicadores, si quieren convertirse, porque de aquí no sale nadie. Entonces los espíritus de las personas que murieron, esas personas no se mantienen en esta tierra. Todo es usurpado por los demonios. Yo quiero llevarlos a un pasaje que es muy polémico en la Biblia, y es el pasaje de Saúl, el rey Saúl, y la adivina de Endor. Ustedes saben que el rey Saúl pues le fue quitado el Espíritu Santo y no tenía ni visiones, ni Dios le hablaba de ninguna forma, y se fue a invocar espíritus, el espíritu de Samuel, a una adivina de la ciudad de Endor. Y la mujer dice: viene un espíritu. Y Samuel le pregunta cómo es su forma. Entonces le dice la mujer: es un anciano, así, asado. Y entonces sí, ese es Samuel. Los espíritus pueden tomar la forma de cualquier persona que ya falleció. A ellos les encantan las personas que ya han fallecido. Cualquier persona piensa que realmente era el espíritu de Samuel, pero estos son espíritus inmundos que toman la forma de las personas fallecidas. ¿Dónde puede usted observar algo? En el versículo 19, está en el capítulo 28 de Primera de Samuel, capítulo 28, pero yo quiero que usted observe el versículo 19, allí de ese capítulo 28, que escuche las palabras que decía este espíritu que fue invocado por la bruja, por la adivina. Dice en el versículo 19: y Jehová, le dice supuestamente Samuel a Saúl, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana, oiga bien, dice: y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Le dice este espíritu a Saúl, al rey Saúl. Recuerden que Samuel era un siervo de Dios 100%, que dice la palabra que Samuel, ninguna palabra que él profetizó, ninguna cayó en tierra, todas fueron respaldadas por Dios. Samuel era un hombre ungido por Dios,
en la Biblia hay dos hombres que hicieron descender fuego del cielo, y uno de ellos fue Samuel, un hombre que hizo llover, oiga esto, así como Elías, un hombre que tenía un poder tremendo y que la palabra dice que nunca perdió su gracia para con Dios, se mantuvo siempre fiel a Dios. Y lógicamente allá en el lugar de los muertos, lo que se conoce como Seol, allá en el Antiguo Testamento, en hebreo, que es el lugar de los muertos, y el Hades, acá en el Nuevo Testamento, recuerde que eso estaba dividido, en donde los muertos en tormento estarán en un lado, y los muertos que fueron fieles a Dios estaban en otro lugar muy distinto. Entonces el espíritu que aparece le dice a Saúl que fue un hombre infiel a Dios, un hombre que perdió la gracia, que perdió el espíritu, y este espíritu le dice que tú estarás conmigo. Lógicamente Saúl y Samuel no pueden estar en el mismo lugar, porque su forma de vida y de fidelidad no fueron iguales. Pero este espíritu inmundo le dice a Saúl: dentro de muy poco tú estarás conmigo en el mismo lugar. Son cositas que hay que analizar, de cómo estos espíritus pueden tomar la forma de las personas y pueden engañar a la gente. Entonces, siguiendo con esto, cuando a una persona le hacen, hemos visto esto, que cuando a una persona le hacen trabajos de brujería en cementerio, ya sea en bóveda, o le hacen trabajos enterrados en fosas, de cualquier forma que la hagan, la persona inmediatamente comienza a soñar con personas, y no solamente con familiares. Una noche se le puede presentar o puede soñar con una persona familiar muerta, o puede soñar con un amigo la otra noche, y así variado puede ir soñando con muchas personas diferentes, pero todas son personas que ya murieron. Esto es debido a que le hicieron un trabajo de brujería en donde invocaron el espíritu de un muerto, que lógicamente es un espíritu inmundo, y este llega a la persona a hacerle daño y toma la forma de cualquier persona fallecida. Entonces estos espíritus se pegan en la espalda de la persona, lo que llaman en brujería muerto recostado, y estos espíritus comienzan a hacerle daño a la persona. Entonces nosotros como guerreros sabemos que la persona le hicieron un trabajo en un cementerio, porque la persona sueña mucho con personas ya fallecidas, con familiares fallecidos o amigos que ya fallecieron. Entonces estas personas que aparecen en sueño, puede ser tu mami que ya murió, puede ser tu abuelita que ya murió, y entonces la persona se confunde y dice: pero si es mi mami la que se presentó en el sueño. Sí, puede ser tu mami, te dijo algo, no te dijo, te habló, no te habló, no importa. Lo que nosotros sabemos es que es un espíritu inmundo que está sobre la persona haciéndole daño, y que ella va a tomar la forma de familiares, de personas que no sean ajenas a ti, para no presentar sospechas, para que tú no te vayas a sentir mal o a pensar que es el diablo, que es un demonio, que es... No. Tú vas a creer que es el espíritu de tu mami. Inclusive tú de pronto puedes pensar que es tu mami que está pendiente de ti, para cuidarte, para esto otro. Pero no, son trabajos con espíritus inmundos. Otro aspecto que quiero decirte,
hay espíritus inmundos, los espíritus inmundos, que son incubos y sucubos. Escúchame esto. Los espíritus incubos y sucubos son los que molestan sexualmente a las personas. Son los que manosean a las mujeres, le hacen el amor, en fin, le hacen una cantidad de cosas sexuales, ¿no? Esos son los espíritus incubos y sucubos. Los incubos le hacen a las mujeres y los sucubos le hacen a los hombres. Entonces se tienen esos sueños sexuales y la persona cuando está siendo abusada en sueños, escúchame bien, cuando la persona está siendo abusada en el sueño, ella no va a ver el rostro de una persona desconocida, sino que el espíritu inmundo se le puede presentar ahí con la imagen de personas vivas. Por eso le digo que ellos pueden utilizar la forma de una persona viva o de una persona fallecida. Entonces se le presenta con la cara del esposo, por decir algo. Entonces la persona dice que cree que es el esposo y se deja abusar sexualmente porque cree que es el esposo, pero realmente el esposo no es, sino que es un espíritu inmundo que tomó la forma, y puede ser la cara del papá, puede ser la cara de un amigo, puede ser la cara de un hermano de la iglesia. Y entonces las personas que no entienden esto, que no saben de esto, van a decir: eso quiere decir que ese hermano es gnóstico y está metido en la iglesia y sale en cuerpo astral y me hace el amor y tal. Entonces la gente va a creer eso, pero no, realmente es un espíritu inmundo que puede tomar la forma de cualquier persona. El que no sabe de esto, pues va a dar su interpretación y va a buscar una explicación para todas estas cosas. Y por eso es que hay mucha gente que confunde los espíritus incubos con personas que se manifiestan en cuerpo astral. Entonces la persona cree que es alguien que es gnóstico y que salió del cuerpo y llegó a hacerle el amor. No, son espíritus inmundos que toman la forma de cualquier persona para abusar sexualmente de ellas. Esto para irte explicando un poco de esto de los espíritus inmundos, cómo ellos toman la forma. Los demonios es muy distinto, porque los demonios tienen forma definida. O sea, los demonios generalmente tienen forma de animales, o a veces tienen formas combinadas entre animal y persona, o a veces tienen forma de animales extravagantes, personas con 4 patas, o animales, perros con 10 patas, perros con cabeza de cocodrilo y cosas así por el estilo. Pero ellos tienen ya una forma definida. Pero los espíritus inmundos sí adaptan formas, porque ellos son un simple fluido, no más. Bueno, voy a seguir hablando de esto. Yo sé que Dios te va a ir dando entendimiento a ti como guerrero, como guerrera del Señor, y que tú entiendas muchas cosas. Te estoy diciendo que estoy apelando a la experiencia, porque en la Biblia pues no tenemos una claridad con respecto a esto. No hay mucha escritura sobre este punto, sobre este fenómeno de los espíritus inmundos. Otra cosa que te iba a decir: tú sabes que existen muchos espíritus, ¿no? Muchos dioses o muchos santos que la gente pues invoca. Por ejemplo, el panteón de los haitianos y de los dominicanos, pues no todos, ¿no? Sino me refiero pues lo que ellos utilizan con respecto a los 21 niveles, ¿no?
de allá del espiritismo, en donde hay metresas, donde hay lues, donde hay una cantidad de espíritus. Y en Haití y en República Dominicana, pues, y en todas partes del mundo, hay gente que los invoca. Pero yo lo que quiero es que tú entiendas que la misma metresa, escúchame esto, es invocada en 1000 casas al mismo tiempo, y en 1000 casas descienden. O sea, los medium, por decir algo, ellos invocan a un espíritu. Vamos a decir el nombre de cualquier espíritu. Por ejemplo, José Gregorio Hernández. ¿Quién era José Gregorio Hernández? José Gregorio Hernández era una persona común y corriente, un médico del común que murió. Pero las personas comenzaron a adorarla y los espíritus inmundos aprovecharon esa situación para adaptar la forma de José Gregorio Hernández. Entonces, por decirte algo, pues, ¿cuántos medium de José Gregorio Hernández existen? Existen miles, y podría asegurar que habrá millones de personas que invocan a el espíritu de un hombre que ya murió, llamado José Gregorio Hernández. Pero, ¿cuál es el fenómeno que yo quiero explicarte? Y es que si nosotros pudiéramos analizar los consultorios o las casas de los medium de José Gregorio, tú te darás cuenta que en una misma hora, en un mismo instante, está siendo invocado en 100 casas, y en las 100 casas aparece. Si fuera el espíritu realmente de José Gregorio, solamente apareciera en una sola casa. Sí, porque es uno solo. Pero no, aparece en 100. Y si lo invocan en 200 casas, en 200 casas aparece. ¿Por qué? Porque no es realmente el espíritu de ese doctor José Gregorio que murió, sino son espíritus inmundos. Y hablan igual, y se manifiestan igual, y tienen la misma filosofía y todo, pero aparecen en 100 casas al mismo tiempo. Entonces, no es que sea omnipresente, sino que son espíritus inmundos aprovechando la invocación que hicieron aquí, la invocación que hicieron allá, y descendieron y se manifestaron y se metieron en el cuerpo de 100 personas al mismo tiempo. ¿Y qué me ha pasado a mí? Por ejemplo, en la experiencia que me ha pasado a mí, por ejemplo, acá en Colombia, ¿no?, se manifiestan mucho, los brujos trabajan mucho con las 3 potencias venezolanas, con el Negro Felipe, con María Leonza y con el indio Huacaipuro. Los brujos acá trabajan mucho con esas 3 potencias porque la mayoría se capacitan en Venezuela y trabajan con estos espíritus. ¿Y qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado en las ministraciones que yo hago? Y es que yo estoy yo digo, María Leonza, te ato y te reprendo en esta hora. Y en nuestra iglesia, por ejemplo, le caben unas 250 personas. Y cuando yo digo, tengo 250 personas que estoy ministrando, y yo le digo al espíritu de María Leonza, espíritu de María Leonza, te ato, y ahora te azoto y te desprendes de las personas. Y caen 5 personas al suelo, 5 personas, y comienzan a convulsionar, y en las 5 personas está el espíritu de María Leonza. Y lo vamos sacando del uno, después lo sacamos del otro, después del otro. O sea, el mismo espíritu inmundo metido en 5 personas, pero no es uno solo, son 5 espíritus que fueron enviados. Y así como 5 espíritus están metidos aquí, hay
10 por allá, y hay 50 por acá, y hay 300 por acá, y hay 1000 por allá, porque no es uno solo, no es uno solo. Porque si fuera realmente el espíritu de la persona que murió, solamente fuera una sola persona afectada. Pero como los espíritus inmundos aprovechan la invocación que le hagan en cualquier parte, ellos en cualquier parte descienden, y descienden en 1000 personas al mismo tiempo. Para que usted me vaya entendiendo esto, que no es el espíritu de María Leonza, no es el espíritu de José Gregorio, son espíritus inmundos que están trabajando en la vida de las personas, que no es la abuelita que murió, que son espíritus inmundos. Y el espíritu inmundo se le puede aparecer en visión delante de su cama, y usted cree que es su abuelita. No es su abuelita, es un espíritu inmundo que aparece allí, que tomó la forma de su abuelita, y toman los gestos, toman el tono de voz, toman los gustos, el carácter, el temperamento, todo de la persona, que tú dices, pero sí, que habla igualito, tiene la voz ronca igualita, se mece en el mecedor igualito. O sea, es que el espíritu inmundo adopta todo. Es más, quiero comentarte esto. ¿Cómo se hace en la brujería, por decir algo, para enfermar a una persona? Oiga esto. ¿Cómo se hace en la brujería para enfermar a una persona? Entonces, mire, tal persona que murió de tuberculosis en los pulmones, ¿no? Tuberculosis incurable, la persona pues afectada de los pulmones murió, con los pulmones totalmente infectados. Entonces, cuando el brujo coge la foto de la persona que murió, le pone una vela para mandárselo a tal persona, oiga esto, para mandárselo a tal persona, resulta que el espíritu inmundo toma no solamente la personalidad del que está en la foto, sino también toma las enfermedades de la persona, y ese espíritu inmundo se le pega en la espalda a la persona, y la persona siente un peso en la espalda, en los hombros, siente un peso y un dolor cansado en la nuca, porque se le pega ahí en la nuca, y la persona siente un cansancio, un dolor allí que no se le quita, y se hace masajes para ver si se le quita, y nada. La persona se acuesta para ver si de pronto es cansancio, y eso se mantiene ahí, el dolor allí, porque ese espíritu se pega allí, y comienza la persona a sufrir de gripe, y comienza la persona a tener problemas en los pulmones. Eso me ha pasado, que he orado personas que cuando tosen desgarran feo, y le hacen los exámenes médicos y no le aparece la enfermedad, pero hay un espíritu allí que está afectando a la persona con una tuberculosis. Eso es lo que llamamos espíritus de enfermedad, que nosotros lo que hacemos es ¿qué es lo que hacemos nosotros para sanar? Atamos al espíritu y lo sacamos. O sea, ¿qué hacía Jesús? Dice, espíritu sordo y mudo, vete de él. Jesucristo, ¿qué hacía? O sea, espíritu ciego, espíritu de ceguera, te ato. Y cuando desprende el espíritu inmundo, pues el espíritu inmundo era ciego, y entonces la persona, esa anomalía en sus ojos se le manifiesta, y entonces la persona no ve, pero no porque era ciega, sino porque el demonio o el espíritu inmundo que tenía era ciego. Y así también es el de cáncer. Una persona que murió de cáncer y se la mandan, el espíritu inmundo se lo mandan a otra persona, y ese cáncer que estaba en la persona comienza a manifestarse en esta otra que fue afectada con la hechicería. Entonces, todas estas cosas quiero comentártelas para que tú las tengas en cuenta,
que la Biblia no dice don de sanidad. Escúchame esto, o sea, la Biblia no dice don de sanidad. Hay gente que dice, yo quiero tener el don de sanidad. La Biblia no habla de don de sanidad. La Biblia dice dones de sanidades, porque la forma de sanar son muchas. Tú puedes sanar liberando y puedes sanar imponiendo manos. Simplemente pone la mano y la persona recibe sanidad, o lanzando la palabra, la palabra de fe, y la persona es sanada. Pero cuando nosotros reprendemos los espíritus salen y la persona se le va todo el malestar que la persona tenía. Un ejemplo, te voy a dar ejemplo de lo que sucede en las ministraciones que yo hago. Vienen personas con dolencia en los huesos, dolencias en las coyunturas, dolencias en las rodillas, dolencias en las manos. Le duele todo le duele. Entonces la persona la están tratando con reumatólogos, tratando artritis, artrosis, en fin, todas esas enfermedades que producen dolencias. Me han llegado personas con dolencias. Me llegó una mujer que no podía caminar porque los músculos le dolían, un dolor fuerte en los músculos que no podía sostenerse en pie. Y yo comienzo a orar por ella y comienzo a ver el espíritu que tenía pegado en la espalda. Y yo dije, este es un espíritu de muerto que le pegaron y le está produciendo estas cosas. Entonces, ¿cómo mandan los espíritus de muerto? Con trabajos en cementerio, ya sea enterrado en una fosa o metido en una bóveda. Entonces, o también lo hacen en las morgues. Colocan un papel con el nombre de la persona y se lo meten en la boca a una persona que está ahí muerta. Y le mandan ese espíritu a la persona para que se le pegue en la espalda, y comienza la persona a sentir dolencia por todos lados, y entonces nosotros ya sabemos. Entonces, ¿qué hago yo? Inmediatamente destruyo el trabajo que hicieron en el cementerio, lo quemo y lo dejo sin poder, y después cojo el espíritu inmundo que está pegado allí, lo ato y lo arranco de ahí de la espalda y lo mando al abismo, y a la persona se le van las dolencias. Y mira, esa es una sanidad, porque la persona ve que se le fueron todas las dolencias, pero es una sanidad a través de una liberación. Entonces, por eso es que la Biblia dice dones de sanidades, y la Biblia no habla de don de liberación, no dice, no hay dones de liberación. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me dé el don de liberación. No, la liberación la pueden hacer todos los que crean que pueden hacerlo. Eso no está en exclusividad para algunos. El don de sanidad es una cuestión de fe, que usted crea que usted tiene el poder para sacarlo, y ya, porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea que dice la palabra que esto es para el que crea. Esto no es algo exclusivo. Por eso yo estoy aquí formando guerreros, y yo sé que usted, al escuchar este audio, usted va a coger fe y va a querer liberar a las personas, e inclusive liberarse usted mismo. Entonces, yo lo que quiero es que usted entienda que los espíritus inmundos toman forma, y que esa persona muerta que usted ve no es la persona, es un espíritu inmundo, y que todo aquel que ponga velas a fotos de muertos va a tener un problema, y es que van a bajar a su casa espíritus inmundos que van a tomar formas de muertos. Ya usted entendió que ponerle vela a las ánimas, eso es peligrosísimo, porque eso atrae, a través de la vela, atrae una cantidad de ánimas de muertos que van a descender a su casa. Que usted no puede ponerle vela a los santos, ni a ningún espíritu, ni a ningún cuadro, porque al ponerle vela desciende los espíritus inmundos
con la forma de ese que está en el cuadro. Bueno, la otra pregunta es, ¿a dónde se mandan esos espíritus de personas muertas? ¿A dónde se mandan? Porque hay unos que dicen, lo mando a donde pertenece. ¿Y a dónde pertenece? O sea, supuestamente al cementerio, donde la persona tiene que estar, donde está el cuerpo de la persona. No. Eso no se manda allá que a donde pertenece. No. Ni tampoco como que ves y reposa en paz, como creyendo en verdad que es un muerto que está en tormento y que tiene que ir a... No, eso no es ningún muerto, entiendan. Eso no es ningún muerto, no es ninguna persona muerta. Ese es un espíritu inmundo que ha tomado la forma de la persona muerta. Usted lo que tiene que hacer es como hace con todos los demonios y como hace con todos los espíritus inmundos, mandarlo al abismo. Átelo y mándelo al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Y punto. Así como Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Los mandaba al abismo. ¿Y a dónde los va a mandar usted? Al abismo también, porque no hay otro lugar donde lo tengan que mandar. Tienen que mandarlo al abismo, que ese es el lugar donde ellos tienen que estar, porque de ahí no vuelven a salir. De ahí no vuelven a salir más, hasta que Dios diga o Dios lo permita. Bendito sea el Señor. Espero que haya tenido mucha claridad con respecto a esto. Después haré un audio donde hable sobre los demonios específicamente, porque me llevé toda la hora del programa pues hablando de los espíritus inmundos. Entonces me toca una hora más para hablar de los demonios, nada más, exclusivamente nada más de los demonios. Es muy grato para mí compartirte de todas estas experiencias para que usted crezca, para que usted avance, para que usted tome fe y, como dice la palabra, para que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque él se disfraza como ángel de luz para engañar, y nuestra función aquí es abrir los ojos, abrirle los ojos a todos los que más pueda y crearle fe y que tengan poder para destruir las tinieblas. Esa es mi función como ministro del Señor. Mis amados, les amo mucho. No se olviden suscribirse para que ustedes reciban nuestros audios ahí en su computador. Y aquellos que me han estado preguntando, que me llaman, me escriben y me dicen, queremos ofrendar en su ministerio, queremos sembrar en su ministerio. Bueno, nosotros no lo pedimos, pero si usted voluntariamente quiere sembrar, usted va a ser bendecido, porque el que da es bendecido. No puedo quitarle yo a usted el deseo de sembrar, porque yo sé que usted va a ser bendecido a través de esto. Ahí en el video, pues debajo del video, donde dice descripción del video, dice mostrar más, ahí están todos los datos de cómo usted puede sembrar en nuestro ministerio. Mis amados, un abrazo fuerte para todos ustedes. Les deseo felicidad, abundancia y bendición a todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.